con todos, mi nombre es Lisbeth Albán, soy estudiante del Instituto Tecnológico Sucre y hoy día les vamos a hablar sobre un tema muy interesante. A continuación, vamos a compartirles pantalla para hablarles sobre el tema. Se trata de un libro que se titula Principios de Finanzas Corporativas. Este libro nos habla sobre las decisiones financieras que toman las corporaciones. Primero estableceremos qué son estas inversiones y por qué son importantes. Debemos entender que no todas las empresas son corporaciones. Las empresas pueden ser propiedad de una sola persona. Estas son llamadas empresas de un propietario individual. En otros casos, varias empresas se unen para establecer y administrar una sociedad. Muy bien. El primer capítulo que les vamos a hablar nos habla sobre las finanzas y el director financiero. ¿Qué son las corporaciones? Se trata de una organización integrada por individuos que se encargan del gobierno de la propia entidad. Cuando se establece una corporación, sus acciones pueden estar en manos de un grupo pequeño de inversionistas. Tal vez son los administradores de la compañía más algunos patrocinadores. En este caso, las acciones no se venden al público. Con el tiempo, si la empresa crece y emite nuevas acciones para reunir capital, estas acciones salen a una oferta pública. Al organizar una corporación, una empresa trae una amplia gama de inversionistas. Algunos son dueños de una participación única que vale de poco dinero, tienen un solo voto y reciben una proporción diminuta de ganancias y dividendos. Entre los accionistas también pueden haber gigantescos fondos de pensión y compañías aseguradoras con inversiones de millones de acciones y de dinero que por consiguiente tienen derecho a muchos votos y una gran proporción de ganancias y dividendos. Vamos a hablar sobre el papel del administrador financiero. ¿Qué nos dice? Muy bien. Para hacer negocios, las corporaciones necesitan una variedad casi infinita de activos reales. ¿Qué es un activo real? Pues muchos de los cuales son tangibles. Por ejemplo, puede ser la maquinaria, instalaciones y oficinas. Otros son activos intangibles, como la especialización técnica de los trabajadores, las marcas y patentes. Para obtener dinero es necesario que la corporación venda derechos sobre sus activos reales y sobre el efectivo que genere. ¿Qué es lo que hace un administrador financiero? Muy bien, el administrador financiero se coloca entre las operaciones de la empresa y los mercados financieros. El papel del administrador financiero se ilustra en esta figura que se presenta del flujo de efectivo de los inversionistas a la empresa de esta que está en aquellos. Podemos observar en la figura 1.1. El flujo comienza cuando la empresa vende los valores para obtener dinero. Esto lo encontramos en la flecha 1. Con ese dinero compramos activos reales que aplica a sus operaciones. Esto es en la flecha 2. Si a la empresa le va bien, los activos reales le generan ingresos de efectivos que pagan la inversión inicial con creces. Esto va en la flecha 3. Finalmente, el efectivo se reinvierte en la flecha 4A o se devuelve a los inversionistas que compraron los valores. Aquí encontramos lo que es en la flecha 4B. Claro que la elección entre las flechas 4A y 4B no es totalmente libre. Por ejemplo, si un banco presta dinero en la etapa 1, deberá recibir el dinero más los intereses en la etapa 4B. Nuestro diagrama nos lleva de regreso a dos preguntas básicas del administrador financiero. El primero, ¿en cuáles activos reales debe de invertir la compañía? Y segundo, ¿de dónde se obtiene el efectivo para realizar las inversiones? La respuesta a la primera pregunta es una decisión de inversiones o presupuestos de capital de la empresa. La respuesta a la segunda es una decisión de financiamiento de la empresa. Vamos a hablarles sobre otro papel muy importante de lo que es al administrador financiero. Muy bien, el término administrador financiero en este libro trata o se refiere a la persona que tiene la responsabilidad de tomar decisiones importantes de inversión o financiamiento. El administrador financiero, así como cualquier otro administrador, se encarga de las labores de planificación, organización, dirección y control.
pero específicamente de los recursos financieros de una organización. Todo ello con el fin de lograr los objetivos empresariales establecidos ya sea a un largo o corto plazo. Trabaja con herramientas técnicas para evaluar, analizar y estudiar los fondos también los estados financieros, presupuestos, inversiones y el financiamiento y los ahorros de la empresa. Solo en las empresas más pequeñas hay una sola persona responsable de todas. Las decisiones que estudiamos en este libro, en la mayoría de los casos, la responsabilidad está compartida. La alta dirección toma continuamente decisiones financieras, pero en esta figura tenemos al administrador, que es al ingeniero, que diseña un nuevo centro de producción. También participa su diseño de determinar activos reales que tendrá la empresa. También tenemos el administrador marketing, que comprende de una campaña publicitaria. De importancia, también tomó una significativa decisión de inversión. La campaña es una inversión, que es a un activo intangible, lo que se espera que, que dé frutos en ventas y utilidad futura. Ahora bien, algunos administradores se especializan en finanzas y cumplen las funciones que se resume en la figura 1.2. El tesorero es responsable de vigilar lo que es el efectivo de la empresa, recaudar el capital nuevo y establecer relaciones de bancos, acciones y otras inversiones que tiene el poder sobre los valores de la compañía. En pequeñas empresas, lo más probable es que el tesorero sea el único ejecutivo de financiero, pero las corporaciones más grandes también tienen un controlador que prepara, y también, ahora bien, algunos administradores se especializan en finanzas y cumplen las funciones que se resumen en la figura 1.2. El tesorero es responsable de vigilar el efectivo de la empresa, recaudar el capital nuevo y establecer relaciones con bancos, accionistas y otros inversionistas que tienen el poder sobre los valores de la compañía. En pequeñas empresas, lo más probable es que el tesorero sea el único ejecutivo financiero, pero las corporaciones más grandes también tienen un controlador, quien prepara la separación de propiedad y administradores. La separación de propiedad y administración tiene claras ventajas. Estas pueden tener la propiedad sin inferir con las operaciones de la compañía o un bien que la empresa del contratante de administradores profesionales. Pero también se crea aquí, es muy importante recalcar, que se crean problemas. Si los objetivos del administrador y propietarios difieren, los conflictos entre los objetivos de los accionistas y administradores causan el llamado problema principal entre el agente y los administradores o los principales. Los accionistas son el principal. En este caso, los administradores son el agente. Los accionistas quieren que los administradores incrementen el valor de la empresa, pero los administradores tienen sus propios problemas o sus propias planificaciones. Se incurre en costos de agencia cuando los administradores no intentan optimizar el valor de la empresa y los accionistas incurren en costos para supervisar a los gerentes y ejercer la influencia sobre sus actos. Los conflictos entre los accionistas y los administradores no son los únicos problemas entre agentes y principales. Es probable que se infieran también el administrador financiero. Por ejemplo, así como los accionistas tienen que motivar a los administradores para que trabajen a favor de sus intereses, la alta gerencia debe pensar en motivar a los miembros de la compañía. En este caso, los administradores son los principales y los empleados administrativos son los subordinados y demás empleados en sus agentes. Les vamos a hablar un poco sobre un resumen de todo lo que hemos hablado. Muy bien. La empresa grande se organiza como corporaciones. Estas son sociedades anónimas. Las corporaciones tienen tres rasgos súper importantes. El primero, son la legalidad de distintas de sus dueños y pagan sus propios impuestos.
El segundo son las corporaciones asumen una responsabilidad limitada, lo cual significa que los accionistas, los dueños de las corporaciones, no son responsables de las deudas de las empresas. Y tercero, por lo general, los dueños de una corporación no son sus administradores. El trabajo general de un administrador financiero se divide, en primer punto, las decisiones de inversión o de un presupuesto de capital. Punto 2. Las decisiones de financiamiento, en otras palabras, la empresa debe decidir. Punto 3. ¿Qué activos reales se compra? Punto 4. ¿Cómo se obtiene el efectivo necesario? En las compañías pequeñas hay solo un ejecutivo financiero, que es el tesorero. Sin embargo, la mayoría de las compañías tiene un tesorero y un controlador. El trabajo del tesorero es obtener y manejar las finanzas de la compañía, mientras que el controlador verifica que el dinero se emplee correctamente. En las compañías grandes también hay un director de finanzas. Los accionistas quieren que los administradores incrementen el valor de las acciones de la compañía, de lo que estábamos hablando en el tema número 2. Pero los administradores pueden tener otros objetivos. En este conflicto potencial de intereses se llama problema entre principales y lo que son agentes. Toda pérdida del valor imputable a dicho conflicto representa los costos de agencia. Por supuesto, hay otros conflictos de intereses. Entre ellos, un ejemplo puede ser los intereses de los accionistas, que a veces no coinciden con los intereses de los bancos y los tenedores de bonos. Lo más probable es que la agencia se complica si los agentes tienen más o mejor información que los principales. El administrador financiero cumple un papel internacional y debe conocer el funcionamiento de los mercados financieros internacionales, además de saber cómo evaluar las inversiones en el extranjero. Entre los capítulos siguientes expondremos las finanzas corporativas internacionales. Bueno, mis queridos amigos, espero que hayan entendido este tema muy importante de lo cual hablamos lo que es el capítulo número 1 y nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias.